Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas 2, te quiero enfrente, al 7. Lucas 2, versículo 7. Cuando lo encuentre, tenga la libertad, si puede, ponerse sobre sus pies un momentito más. Estaré dando lectura en la versión de las Américas, en caso de que se lea diferente, porque su servidor utiliza la versión de las Américas. Y dice así la palabra del Señor: y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por dedicarnos tiempo, Señor. Suplicamos que nos hables de una manera que nuestra vida sea transformada. Que al abrir mi boca se escuche tu voz, al soltarse mi lengua, tus misterios sean administrados para la edificación de tu iglesia. Yo ruego, Señor, que abras el corazón de tu pueblo para que reciban tu palabra. Que todo espíritu contrario, todo pensamiento equivocado, todo razonamiento humano sea derribado en la autoridad de Jesús. Amén y amén. Tome libertad de sentarse, mi estimado. Quiero disfrutar esta porción porque vamos a hablar acerca de Jesús. Y aquellos que estamos enamorados con el Señor y aquellos que hemos probado y gustado su bondad y hemos tenido un encuentro personal con Cristo, nuestra vida ha sido totalmente transformada. Y desde su nacimiento, hermano, el Padre, el Dios invisible, nos enseñó visiblemente lo que nosotros debemos de aprender sobre el Señor. Desde su nacimiento, la vida de Jesús nos transmite enseñanza por la cual debemos de vivir. Sabemos que Jesús, hermano, es obra del Espíritu Santo. Desde su nacimiento, hermano, no fue por voluntad de hombre, sino por el poder del Espíritu Santo. Nació por y el poder del Espíritu vino sobre María y concibió. Y nació, el Verbo se hizo carne y nos está enseñando la importancia que la palabra tome forma en nuestras vidas. Que la palabra del Señor y la única manera para que la palabra del Señor tome forma en nuestras vidas es por el Espíritu Santo. Por eso la letra mata, pero el Espíritu da vida. No se trata de nomás repetir versículos, sino que el Espíritu esté operando para que la palabra se vaya formando en nosotros y evidenciemos, hermano, al mundo visible el Dios invisible que llevamos por dentro, al Cristo invisible. Y comienza, hermano, a hacer el cumplimiento de profecías. Y la palabra profética más segura se comenzó a cumplir en la vida de Jesús. Más de múltiples profecías fueron cumplidas en la vida de Jesús. Desde su nacimiento, una virgen concebirá y dará a luz al Salvador. Y a un hermano, cuando nace, hermano, y lo ponen en un pesebre, nos da a entender, hermano, que lo envolvieron en pañales. Y nos enseña desde su nacimiento que el cuerpo de Cristo tiene que estar arropado, tiene que estar cubierto. Nosotros ya entendemos que esas vestimentas que lleva el cuerpo de Cristo, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero el paño menor de esa vestimenta es el maestro. Y qué tan importante, hermano, que haya enseñanza. Que el cuerpo de Cristo no solamente sea una iglesia apostólica, profética, evangelística, pastoral, sino que sea magistral. Que haya una buena enseñanza, porque la enseñanza es la que evita que evidencie nuestras vergüenzas. Y la enseñanza que usted vive o le trae honra a Dios
o evidencia que está educado correctamente, que lleva una buena doctrina, que lleva una buena enseñanza, o que totalmente está desnudo, cubierto con una sábana, como aquella ocasión cuando aquel hombre lo tomaron y era una sábana y debajo de la sábana estaba desnudo y evidenció desnudez. Y así hay muchos cristianos, hermano, que puede que crean en lo apostólico, puede que hasta operen en lo profético, en lo evangelístico, pero no tienen buena enseñanza. El cuerpo de Cristo requiere una buena enseñanza, una buena doctrina. ¿Cuántos decimos amén? Y luego dice la Escritura, hermano, que lo acostaron en un pesebre. El pesebre, hermano, todos sabemos que es el lugar de alimento, es el lugar donde se alimentaban. Y desde la Pascua, hermano, desde la sombra de Egipto, hermano, donde celebraron la Pascua. Usted que conoce la Escritura sabe que durante la Pascua tenían que tomar un corderito y como familia, vestidos, hermano, listos para salir. Desde ahí nos anuncia que debemos de estar preparados, porque los últimos tiempos comenzaron desde que Jesús vino. Desde que Jesús vino comenzaron los últimos tiempos. Él los activó. Nosotros nos está tocando los finales, hermano. Estamos a punto de dar alumbramiento. No estamos en los principios de dolores de parto. Estamos en la etapa de dar alumbramiento. Y nos lo anuncia el Señor. Y comienza, hermano. Desde ahí comienza, hermano, desde la sombra de la Pascua, era necesario no solamente estar listos para salir, vestidos, arropados, sino que se tenía que comer el cordero. Y lamentablemente muchos cantan del cordero. Es Jesús maravilloso. Jesús, nombre sin igual. Y muchos cantan de Jesús. Muchos hablan de Jesús, pero pocos se comen a Jesús. Y al cordero te lo tienes que comer. La palabra te la tienes que comer. Jesús tienes que comértelo para que puedas comer sus entrañas de misericordia, para que puedas comerse el corazón de compasión. Te lo tienes que comer. Pocos se comen a Jesús, pocos se comen el cordero. Le hacen fiesta alrededor del cordero, pero no se lo comen. Por eso evidencian que están malnutridos, evidencia que están comiendo panes pero con levadura, evidencia que están malnutridos porque no tienen el carácter de Cristo formado, solamente comiéndose el cordero, solamente comiéndose la palabra. Muchos hasta en la predicación se duermen, comienzan a leer la Biblia y están roncando arriba de la Biblia, no se comen el cordero. Pero la danza andaban con el pandero más grande. Pero durante la enseñanza no se comen el cordero. Les entra por aquí y les sale por acá, se olvidaron del mensaje. ¿Por qué? Porque no se lo comieron. Cuando van a la Escritura nomás leen, nomás Salmo 23, ya lo saben hasta de memoria, pero no comen la palabra, no se nutren de ella. Y esto nos lo está enseñando la vida de Jesús. Pero es algo muy importante, nos tenemos que comer el cordero porque pesebre era un lugar de alimento y pusieron ahí el cordero, pusieron ahí el Hijo de Dios donde lo tenemos que comer. Pero lo impresionante es esto, hermanos, es que el pesebre, escúcheme bien, el pesebre según el diccionario es un recipiente grande y largo donde come el ganado doméstico. Eso quiere decir, hermano, para poderte comer al cordero tienes que estar domado. El león devoraría al niño. Tenemos que estar domesticados. No podemos ser salvajes. ¿Cuántos entendemos eso? Y el animal domesticado, hermano, es aquel, hermano, por lo regular que le podrías poner un freno y guiarlo y llevarlo al pesebre. Por eso, hermano, para podernos comer, alimentarnos el cordero,
Tenemos que estar domados por el Espíritu. Tenemos que ser dóciles. No podemos ser salvajes. No podemos ser carnívoros, que nomás en la carne pensamos. ¿Cómo están entendiendo? Por eso, para poder recibir la palabra, el requisito más grande que muchos pierden de vista, tenemos que quitar toda malicia y con humildad recibir la palabra implantada. Hay mucho creyente orgulloso. Y cuando hablamos de humildad no estamos hablando de pobreza, porque hay mucha gente pobre, pero bien orgullosa, bien renuente. En el momento que queremos poner o imponer nuestra voluntad a la palabra de Dios, en ese momento estamos operando en orgullo. En el momento que no nos dejamos gobernar, estamos operando en orgullo. En el momento que decimos, eso dice la Biblia, pero yo digo otra cosa, es orgullo. Orgullo. ¿Cuántos están domesticados? Sin ofender. A la edad de 12 años, hermano, porque ya Jesús, la Escritura nos revela luz, no nos revela, hermano, cuando andaba ya comenzando a gatear y a caminar. Del pesebre se brinca a los 12 años. El 12 es número de gobierno y comienza, hermano, Jesús a enseñarnos la importancia de estar en la casa de Dios. Sus padres, y se habían ido y llevaban 3 días, hermanos. Se dan cuenta que Jesús, hermano, no estaba. En la medida que tú te alejas de la casa de Dios, no te vas a dar cuenta qué tan lejos de Cristo estás. No te vas a dar cuenta que ya no estás caminando con el Señor. Porque el Señor, hermano, es necesario que tú y yo estemos en su casa. En su casa. El hijo pródigo, hermano, cuando comenzó a salir, quizás llevaba las vestimentas, quizás llevaba el lenguaje, quizás llevaba la herencia, hermano. Pero en la medida que se iba alejando de la casa del Padre, iba perdiendo todo eso, iba adoptando el lenguaje de los demás, iba adoptando el alimento de los demás. Y así la gente que no se congrega, hermano, deja a Jesús, lo va dejando y se le va notando porque comienza a hablar como los del mundo. Por eso la importancia, hermano, era necesario. Llegaron, oye Jesús, nos estamos mortificados. Jesús les explica, hermano, de una manera muy, muy tranquila. ¿Por qué me andan buscando? Si es necesario que en la casa de mi Padre yo esté. ¿Cuántos ya tienen esa enseñanza? Es necesario, es esencial estar en la casa del Señor. Pero hay gente, hermano, que tiene la costumbre de no congregarse. Tienen la costumbre, hermano, de dejar a Jesús y no interesarle si va con ellos o no. Pero a nosotros nos interesa que Jesús esté con nosotros. Por eso, hermano, venimos a la casa del Señor a ser instruidos, a exaltar y glorificar el nombre de Jesús. Lucas 2:51, hermano, desciende con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Jesús nos está enseñando no solamente que era necesario estar en la casa del Señor, sino que sujetarse a sus padres terrenales. Y hermano, esto está cardíaco, porque Jesús pudiera haber dicho, bueno, todo fue hecho por mí y para mí. Pero él entendía el orden establecido por Dios. Y aunque sus padres eran débiles, aunque sus padres tenían rajaduras, aunque él conocía bien a sus papás, con todos sus defectos, se sujetó a ellos. Siendo él el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Nos debemos de sujetar. Y la palabra sujetar, hermano, lamentablemente a pocos les gusta. Porque sujetarte es agarrarte, estar cerca de, estar conectado con. Para estar sujetado entonces requiere, hermano, contabilidad. Requiere, hermano, que estés bajo cobertura de esa persona.
que estés bajo la autoridad de esa persona. Y hermano, en estos días, hermano, a la mayoría de la gente no le gusta sujetarse, les molesta, les irrita y no entienden la sujeción. La sujeción es para nuestra protección. ¿Cuántos entendemos eso? Es para nuestro beneficio. Al inicio de su ministerio nos enseña Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15. En Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15, porque como mencionábamos el miércoles, hermanos, nosotros somos seguidores de Cristo, seguimos a Jesús, sus pisadas. Para ende, hermano, estudiamos y rumiamos y nos alimentamos de la vida de Jesús. Lo más impresionante de Jesús, hermano, no fueron los milagros que hizo, no fueron las maravillas que hizo. Lo más impresionante de Jesús era su carácter. Era la medida que alcanzó, la estatura que alcanzó, la gracia que tenía delante de Dios y delante de los hombres. El carácter que reflejaba, la conducta que llevaba a cabo, hermano, en esos tiempos, para dejarnos un ejemplo a nosotros. Porque muchos, hermanos, quieren imitar a Jesús, el que hace milagros. Y no estoy en contra de los milagros, pero pocos quieren imitar a Jesús, al que se sujetaba a sus padres, a Jesús al que se congregaba, a Jesús al que obedecía hasta la muerte. Porque aquí dice, hermano, en Juan dice, Mateo 3, 13 al 15. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Respondiendo Jesús le dijo: permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. La Nueva Traducción Viviente dice, escuchen: pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Hermano, Jesús, hermano, ya va a entrar al ministerio. Llegó la hora, llegó el momento por la cual él fue enviado a la tierra. Está siendo preparado. Le van a confiar, su padre le va a confiar el ministerio. Y hermanos, llega el bautismo y nos enseña, hermano, que no hay nadie por encima de los requisitos de Dios. Mucho creyente se cree que está por encima. Sabe que mucho creyente, hermano, razona el no congregarse, razona el no diezmar, razona el no amar, razona el no perdonar, lo justifica. Hay creyentes que no se han bautizado y tienen, voy a exagerar un poquito, 5 años congregándose, pero no se bautizan en agua. Hay gente, hermano, que sabe que está haciendo cosas malas, pero se justifica. Nadie está por encima de la palabra, ni un apóstol, ni un profeta, ni un evangelista, ni un pastor, ni un maestro. Nadie está por encima de la palabra. A nadie Dios le va a dar un free pass, un pase libre. No, no te preocupes. No es como el mundo. Es que mi papá es el pastor, yo hago lo que me da la gana. No, hermanos. Jesús nunca optó. Es que Dios es mi Padre, es el Eterno. Yo puedo. No. Tengo que cumplir todas las exigencias de Dios. Si Dios lo exige, lo hago. Y ahí ustedes, ¿por qué se cubre la mujer la cabeza? Porque está en la Biblia. Si no estuviera en la Biblia, nadie se cubría la cabeza, las mujeres. Cuando oran y profeticen. ¿Por qué ustedes? Porque está en la Escritura. Porque está en la Biblia. Y aquí la palabra de Dios, hermanos, son las exigencias de Dios. No son las exigencias de los hombres. Las exigencias de los hombres. Las exigencias de los hombres es esta: no te pintes, no uses pantalón y no te maquilles. O ya dije eso, no te pongas oro. Esas son las exigencias de los hombres. Qué fácil, hermano.
Qué fácil que para la mujer solamente fuera: no te pintes, no te pongas oro y no te pongas pantalón. Pues cualquier mujer puede entrar, vámonos, porque con eso es lo más fácil. Pero sujétate, sé espíritu sereno. Ahí ya no, ahí está difícil. Obedece a tu marido en todo. No, eso es machismo, dice la mujer. Espíritu sereno. Hay mujeres que le gritan a sus maridos. Aquí no. Hay mujeres que les pegan a sus maridos. Es más fácil no pintarte, no ponerte pantalón y no usar joyas. Eso es lo más fácil. Esos son los mandamientos del hombre. Es todo lo que el hombre pide, ¿sí o no, mis hermanos? Es todo lo que el hombre le pide a la mujer. Pero Dios no. Al hombre, a nosotros nos lo piden todavía más cardíaco, hermano. A nosotros nos piden amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia, hermanos. Está más fácil el papel de la mujer. Está más fácil el papel de la mujer. Porque nos mandan a amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Que se dio por sí mismo, que murió, que se despojó, se hizo pobre para enriquecerla. No cualquier hombre hace eso, hermanos. No cualquier hombre se dedica a su mujer, a ministrarla, a enseñarla, a capacitarla, a cubrirla, a sustentarla, hermano, a amarla, a sentirla amada, así como Cristo hace sentir a la iglesia. Jesucristo nos está enseñando a cumplir todas las exigencias. Nadie está por encima de cumplir con la palabra del Señor, para que le pudieran confiar el ministerio. ¿Qué pasó, hermano? En todo este tiempo Dios no dice nada sobre Jesús. Manda un ángel para que el ángel hable con María sobre Jesús, pero el Padre no dice nada hasta este momento. A este momento, cuando Jesús sale del agua, se abren los cielos y ahora habla y da testimonio de su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Cuando usted obedece, cuando usted y yo hacemos las cosas que Dios dice, le complace al Padre. Quizás no le complazca al hombre, pero le complazca al Padre. Y de eso se trata, hermano. Quizás el hombre diga: ¿y por qué haces eso? No eres... Pero le complace al Padre. Te lavaron el coco, te quieren quitar, pero le complace al Padre. Pareces monja, pero le complace al Padre. ¿Cómo que duran 3 horas o 4 horas en el servicio? Pero le complace al Padre. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cómo que andan como becerritos de la manada brincando ahí? Le complace al Padre. Alabará al Señor con panderos y qué, y danza. Eso está en la, ¿por qué danzan? Porque está en la Biblia. Si no estuviera en la Biblia no danzaríamos. ¿Por qué brincan? Porque dice que brincaremos como becerritos de la manada. ¿Por qué aplauden? Porque dice, pueblos todos, batir las manos. ¿Por qué gritan? Porque gritos de júbilo, con acción de gracias. ¿Y por qué me hacen el pandero? Porque es bíblico. Está en la Biblia. Pues entendemos eso. Y eso le complace al Padre. El hombre que bola de locos, brinca, unos llorando, uno ese piensa que va a tocar el techo, pero nomás brinca así. El otro parece que anda pateando gallinas, hermano, pero le complace al Padre. Si no me quede, pregúntele a David, que estaba dando vueltas como loco, hermano, y la mujer Mical lo menospreció en la ventana. Este loco. ¿Qué le dijo David? Por causa de él, yo me haré más bien. Los locos son los que se andan drogando. Los locos son los que no honran a Dios y andan robando y andan chupándole la cola al diablo. Esos son los locos, hermano. Nosotros estamos bien cuerdos, hermanos, porque hemos entendido que Dios es bueno
y que su misericordia es para siempre, y que todo lo que respire alabe al Señor. Juan 6:15 dice: porque por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte él solo. ¿A qué se retiró? A orar. Jesús entendía y nos enseña, hermano, que la oración nos mantiene los pies sobre la tierra y alineado a la voluntad de Dios y su tiempo, no cayendo en las tentaciones ofrecidas. Quiero que entiendan, hermanos, que Jesús sabía que Él era Rey de Reyes y Señor de Señores, pero la gente lo quería hacer rey por la motivación equivocada. ¿Cuál era la señal? Multiplicó los peces y los panes, y lo iban a tomar y a la fuerza lo iban a hacer rey. Por eso, hermano, tengan cuidado con los halagos de la gente. Con la gente te quiere hacer apóstol, te quiere hacer profeta, te quiere ser pastor, te quiere hacer lo que sea. A la fuerza, te quieren forzar a hacer algo que no es tu tiempo a hacer. Y lo único que te va a mantener con los pies en la tierra, ¿qué es? Pasar tiempo a solas con Dios. Pasar tiempo a solas con Dios. Jesús nos enseñó, hermano, que para mantenernos equilibrados, con los pies en la tierra, alineados a la voluntad de Dios, se tenía que orar. En el Getsemaní, hermano, nos enseñó que, hermano, tiene que uno someter el cuerpo, alma y el espíritu a la voluntad perfecta de Dios, aunque no sea lo que nosotros deseamos. ¿Cuántos decimos amén? Juan capítulo 13, versículos 12 al 17 dice: entonces, cuando acaba de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavarle los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. La felicidad está en no solamente saber cuál es la voluntad de Dios, sino en practicarla. La felicidad está, hermanos, en que a servir nos han llamado. Jesús vino a servir y no a ser servido. Cuando tú estás esperando que alguien te sirva, te vas a molestar. ¿Cómo nos ponemos, hermano? Va al restaurante ese caro que va y está sentado ahí y tiene una hambre, esas hambres cardiaconas, hermanos, y se está tardando la persona en atenderlo. ¿Cómo se pone? Se pone furioso y le pide, hermano, su orden y le trae otra y le da un mal servicio. Y es que, hermano, así cuando tú nomás quieres que te sirvan, te pones exigente. Pero cuando sabes que fuiste llamado a servir, imitas a Jesús, eres feliz. Eres feliz. Cuando tú y yo entendemos, hermano, que a servir nos han llamado, vamos a ser felices si lo ponemos en práctica. Porque escúcheme bien, muchos sabemos que se le muestra gratitud a Dios sirviendo. Muchos sabemos esta porción de la Escritura. ¿Alguien la escuchó por primera vez? ¿Alguien aquí que la escuchó por primera vez? Nadie. Pero pocos sirven. Pocos sirven. Muchos se dan el lujo, soy siervo de Dios, y que ni un baño limpian. Y es siervo de Dios. Yo soy sierva de Dios, pero ninguna así acomoda. ¿Cómo va a ser sierva de Dios? No, es que yo sirvo a mi madera. No, lo que tú quieres es que te sirvan. Te pones un título. Porque Él está diciendo, Él menciona dos títulos: me llaman Señor y Maestro, y sí lo soy.
Pero yo, siendo el maestro del Señor, me pongo a servirles. La gente más infeliz es la gente que está exigiendo que le sirvan. Y la gente más feliz es aquellos que servimos al Señor, que le servimos en lo poco, siéndole fiel. La práctica, hermano, de lo que sabemos trae felicidad, porque muchos conocen mucha Biblia, saben mucho de la palabra del Señor, pero no la practican. Yo he escuchado creyentes, escúcheme bien, yo he escuchado creyentes que me dicen: es que soy infeliz. Y siempre yo digo: ¿cómo un creyente puede decir que es infeliz? Algo no está practicando de la palabra del Señor. Porque cuando estás triste, ¿qué debes de hacer? ¿Qué debes de hacer cuando estás triste? Tienes que orar. El que esté triste, haga oración. ¿Por qué oración? Porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Puedes entrar triste a la oración, hermano, no hay problema con eso, pero no te vas a quedar triste ahí, hermano. La mayoría de la gente está triste y quiere decírselo a alguien. Si no hay alguien a quien decírselo, se lo dice al Facebook. Y ahí anda desahogando su alma, quejándose en medio mundo. No se casen. Yo sé lo que les digo. No son felices. Porque cuando llega la tristeza, y a todos nos puede llegar por X o Y razón, no oramos. Cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer? Llamar a los ancianos. Pero llamas al doctor Simi, al gordo. Ni siquiera lo llamas, vas ahí. Estás dispuesto, te das cuenta que tienes IMSS y te vas en la madrugada a esperar con todo el dolor y a quejarte. Ya después, ya que fuiste al IMSS, ya que te dijeron lo que te dijeron, ahora sí, hermanos, pueden orar por mí. Alguien se conmueve. Yo no sé por qué estoy enfermo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Sabemos cómo hacer las cosas, pero no las hacemos. ¿Y cómo le llama eso la palabra de Dios? El que sabe hacerlo bien y no lo hace es pecado, hermanos. El saber algo y no hacerlo es pecado delante de Dios. Por eso, hermano, no nomás llamemos pecadores a los de afuera. Las iglesias están llenas de pecadores, porque los que saben hacer la voluntad de Dios somos nosotros. El problema es que no lo hacemos. El bien que sabemos no lo hacemos. Pero, hermanos, nosotros debemos de encontrar la clave de la felicidad, y es la práctica de la palabra, hermanos. Jesús nunca estaba deprimido. ¿Por qué? Porque ponía por obra la palabra. Y cuando su alma estaba angustiada, oró: si es tu voluntad, pasa de esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la mía. Cuando Dios le reveló que lo que tenía que hacer es tomar la copa, pues se levantó, se limpió la cara y vámonos. Vámonos. Por eso hay mucha gente, hermano, en las congregaciones de la Luna y de Marte, amargadas, tristes, desilusionadas de la vida, porque lo que saben de la palabra no lo ponen en práctica. No lo ponen en práctica. Saben que deben de confiar en Dios y no confían en Dios. Saben que deben de creerle sus promesas y no le creen. Saben que deben de obedecer sus mandamientos y no los obedecen. Seguimos. Si está triste, póngase a orar. Y en la cruz nos enseñó a aprender la obediencia, por lo cual se padece. Dice la Escritura que Él aprendió obediencia por lo que padeció. Que mueres a favor de los que te están matando. Hermano, esto está cardíaco. Estaba muriendo a favor de los que lo estaban crucificando. Que las traiciones ayudan a cumplir el propósito del Padre y a perdonar la ignorancia de otros, a interceder por los enemigos. Lo más impresionante de Jesús era su carácter.
que cuando Judas llegó, hermano, a besarlo, sabiendo él que lo iba a traicionar, sabiendo que lo iba a traicionar, siguió sanando, porque en ese momento Pedro saca la espada y le mocha la oreja al siervo de Malco, o a Malco, el siervo del sumo sacerdote, y lo sana, y sigue enseñando: el que vive por la espada morirá por la espada. Y se fue, y no dijo nada, como oveja al matadero. No, nosotros nos hacen algo, hermano, y nos ponemos graves, ¿sí o no? Con cualquier cosita nos ponemos agresivos. Mencionaba el otro día, no nos dan de comer a la hora, estamos pateando mesa. Se nos mete un carro enfrente, estamos indignados. Alguien ventiló lo que nosotros le confesamos en intimidad y nos ponemos graves, hermanos. Queremos dejar el camino del Señor, queremos crucificar a esa persona, queremos. Jesús nos enseñó, hermano, que todo trabaja para bien, que esa traición, que eso es lo malo que te pagaron, porque por mucha tribulación entras al reino. Nos enseñó, hermano, que era necesario que haya un Judas para que pueda morir. Es necesario los malos momentos que te pasan, las desilusiones, las traiciones, todas esas malas cosas que te suceden, son necesarios para evidenciar que ya estás muriendo al viejo hombre. ¿Cómo lo sabes? En tu reacción. ¿Y cómo evidencia que tú eres genuino y auténtico? En la tribulación. Porque cuando llevas a una ovejita al matadero, ¿cómo va? Callada, calladita. ¿Y cuando llevas un puerquito? Eso es de lejos, ¿no? Parece que... Y comienza. Y hacía mucho cristiano, hermano. Nos están llevando al matadero, hermanos. ¿Cómo está yendo? Como una ovejita. De gloria en gloria te veo. O andas como puerquito, hermano. Nos enseñó Jesús a aceptar la perfecta voluntad de Dios. Nos enseñó Jesús a perdonar. ¿Es difícil perdonar? Sí, hermanos, sí es difícil. Es difícil perdonar. Pero Jesús nos enseñó cómo hacerlo, con el perdón que Él nos da. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hermanos. Quiero que entiendan, hermano, entendamos, perdón, que lo que estaba sucediendo, y con esto termino, lo que estaba sucediendo, Él estaba desnudo, lo habían golpeado, hermanos, irreconocible, le habían dado la... ¿Cuántos han visto gente golpeada, hermanos? Usted que mira el box, hermano, de repente mira el boxeador y ¿cómo quedó el otro? Pero era irreconocible, hermano, irreconocible, disfigurado. Lo golpearon, le pegaron, lo escupieron, lo avergonzaron. Todavía, hermano, él estaba todo golpeado por amor a ti y a mí, tomando nuestro lugar, tomando el lugar de los que estaban burlándose, los que les golpearon y se estaban burlando. Todavía uno, el que estaba clavado a la cruz a un lado, se estaba burlando, se meneaban la cabeza, se mofaban. O sea, hay gente que el pastor no me saludó, ya con eso es para que no vayan a la iglesia. El pastor me regañó, ya con eso. La hermanita me ofendió con su comentario, ya con eso. Ya con eso. ¿Por qué no viene? Es que la hermanita que se sienta atrás de mí estornudó y me cayó todo acá atrás, todo el coronavirus, y ni se disculpó.
O poquito peor, le gritaron a mi nene. Allá en Arenales se agarraron, hermano, a soquetazo los niños, hermano. Estaba la gloria de Dios caída. Siempre, hermano, nunca se lo olvide, cuando se levanta la gloria, la tormenta va a ir a la par. No se distraiga con la tormenta. ¿Por qué no se distrae con la tormenta? Porque el que va con nosotros tiene la autoridad de sosegar la tormenta, de calmar los vientos y cálmense las olas. Porque si no, nos ahogamos en un vaso de agua. El Señor nos está enseñando cómo vivir una vida que agrade a Dios, que exalte y glorifique el nombre del Señor. Desde su concepción, desde que estaba en el pesebre, desde que tenía 12 años yendo al templo, desde que tenía 30 años cuando se bautizó en agua y se abrieron los cielos y su padre dio testimonio: este es mi hijo amado en quien yo me complazco. No va a haber mejor satisfacción. Hermanos, no le dé mucha importancia a lo que diga el hermano. Con todo respeto, amémonos uno al otro, pero no le dé mucha importancia a lo que diga el hombre, porque al final lo que más va a importar va a ser lo que Dios dice de nosotros. Porque el hombre puede hablar de ti maravillas o hablar de ti pestes. Lo importante es lo que Dios dice: este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Él no estaba complaciendo a los fariseos, saduceos, a Herodes. Su meta era complacer a Dios. Por ende tenía que obedecer a Dios. Pongámonos de pie, mis hermanos. ¿Sabe qué precioso es el Señor, hermanos? ¿A cuánto les ha hablado el Señor? ¿Saben que el Señor nos conoce mejor que cualquier otra persona? Pocas veces Dios te va a exhibir. Pocas veces. No estoy diciendo que Dios nunca saca a luz lo que está oculto, pero pocas veces cuando Dios te habla, no te va a hablar en base a tus pecados y tus fallas de ayer. Te va a hablar en base a su plan y propósito para el futuro. Y te conoce. Nos conoce. Nos conoce, hermano. Nos conoce, hermano. Conoce tu pasado. Conoce tus pensamientos más malos, más oscuros, tus tendencias. Conoce todo de nosotros. Nosotros le pedimos perdón. Y dice la Escritura que toma nuestros pecados y los arroja a la profundidad del mar y nunca más se acuerda de ellos. Y cuando te habla, hermano, te habla, te edifica, te construye, te consuela, te exhorta. Y cuando digo te exhorta, no está hablando que te regaña, aunque puede amonestarte, pero te exhorta que no te des por vencido, no te detengas, sigue caminando. Aunque caigas 7 veces levántate. No hay pecado que hayas cometido que mi sangre no pueda quitar o perdonar. Si tú confesas tu pecado, Él es fiel y justo de perdonarte y de limpiarte de toda maldad, como lo hizo con el hijo pródigo. El problema, hermano, es que nos gusta recibir el perdón pero no darlo. Porque nosotros, cuando miramos a esa persona que nos falló, que nos traicionó, que se equivocó, lo miramos con el mismo deseo de venganza, con el mismo deseo de que sea castigado, de que pague lo que hizo, con el mismo deseo, con los mismos ojos con los que lo viste cuando pecó, cuando falló, cuando te traicionó, cuando te abandonó.
impresionante de Jesús. Agradezco tanto a Jesús porque Él hace milagros, porque Él es el mismo ayer, hoy, para siempre. Pero le agradezco tanto que Él vino a poner un ejemplo de vida en la cual podíamos seguir sus pisadas, que nos enseñó a comérnoslo, alimentárnoslos de su vida. Nos enseñó la humildad en el servicio, que el título no adorna, el título responsabiliza. Nos enseñó a amarnos genuina y auténticamente. Nos enseñó compasión, misericordia, pero también nos enseñó celo por su casa, celo por las cosas de Dios. Nos enseñó que a pesar de lo que sienta nuestra alma, la angustia de ella, es mejor obedecer a Dios y hacer la voluntad perfecta de Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por tu palabra, por tu presencia. Padre, enviaste a Jesús, la imagen visible del Dios invisible. Gracias, Espíritu Santo, que tú le das vida a Jesús. A través de su palabra podemos ver un carácter, podemos ver lo que le agrada al Padre, lo que está buscando el Padre. No religiosos, no gente aferrada a tradiciones, sino adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a entonar el cántico unánimes. Alcanzar la estatura del varón perfecto. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante y hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter
carácter más como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter Señor, más como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. danos espíritu de revelación y sabiduría en un mejor conocimiento de ti, Señor. Aleluya. Hay un cántico que dice: no tengo más que darte las gracias. Vamos a entonarlo. Díselo a él. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. Señor, no más que darte las gracias. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. No tengo más que Darte las gracias. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Aleluya, Señor. Quiero amar aquel que me ha hecho sentir amado. Levanta tu voz Yo y dile: quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. a ti, Jesús, y solamente a ti vamos a adorar al Padre, y solamente a Él vamos a servirle. Es a Jesús a quien seguimos. Somos discípulos de Él. La comisión es ir a ser discípulos, sumergiéndolos